En la boda de mi padre en una soleada tarde de Madrid. Mi madrastra María me arrastró a un rincón apartado del jardín y me besó con una pasión que me dejó sin aliento. Ese beso, cargado de secretos y deseo, hizo que mi mundo se tambaleara, revelando sentimientos que había enterrado durante años. De repente, la celebración se convirtió en un caos cuando mi tía nos descubrió, gritando acusaciones que resonaron como un trueno en la fiesta. Ana no podía creer lo que acababa de suceder. Tenía 22 años. Estudiaba psicología en la Universidad Complutense. Y hasta ese momento, su vida había sido una rutina predecible, clases, amigos y una relación distante con su padre. Carlos, un empresario conservador que se había casado por segunda vez después de la muerte de su madre. María, la nueva esposa, era una mujer de 38 años, con una carrera exitosa como abogada en un bufete de derechos humanos. Siempre había sido amable con Ana. Pero ese beso cambió todo. ¿Cómo había llegado a esto? Ana se sentó en el borde de la cama de su habitación esa noche. El vestido de la boda arrugado a sus pies, mientras las imágenes del día invadían su mente. El día había empezado con normalidad. La ceremonia en la iglesia de San Jerónimo el Real fue hermosa, con flores blancas y música clásica. Carlos, con su traje impecable, sonreía orgulloso al lado de María, quien lucía un vestido ibori que realzaba su figura elegante. Ana, como dama de honor, había estado al frente, forzando una sonrisa. Pero durante la recepción en el jardín del Hotel Ritz, María se acercó a ella con una excusa trivial sobre ayudar con los invitados. «Necesito hablar contigo a solas», le susurró. Y Ana, ingenua, la siguió. En el invernadero, lejos de las miradas, María la miró con ojos que ardían de una intensidad que Ana nunca había visto. «No puedo más con esto», dijo María. Y antes de que Ana pudiera responder, sus labios se unieron en un beso que era a la vez tierno y desesperado. El shock inicial dio paso a una oleada de emociones confusas. Ana se apartó, jadeando, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás haciendo? Eres mi madrastra», exclamó. Pero en su voz había más confusión que rechazo. «María», con lágrimas en los ojos, murmuró, «lo sé. Pero no puedo negarlo más. Desde que te conocí, Ana, has sido todo lo que pienso». Fue en ese momento cuando la tía Elena, buscando un lugar tranquilo para fumar, irrumpió y vio la escena. Su grito alertó a todos. La fiesta se detuvo abruptamente, los invitados murmuraban. Carlos palideció. Y Ana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. De vuelta en casa. Esa noche, Ana no podía dormir. La casa familiar en el barrio de Salamanca estaba en silencio. Pero su mente era un torbellino. Recordaba cómo había empezado todo. Un año atrás, cuando su padre presentó a María. Ana sintió una atracción inmediata, pero la descartó como admiración. María era hermosa, inteligente, con un carisma que llenaba cualquier habitación. Compartían conversaciones profundas sobre literatura, política y los derechos de las mujeres. Ana, que había salido con chicos en la universidad pero nunca se sintió conectada
Empezó a cuestionar su orientación. ¿Pero con la novia de su padre? Era impensable. Al día siguiente, el escándalo estalló. Carlos convocó una reunión familiar. Sentados en el salón, con el sol filtrándose por las cortinas, miró a María con ira contenida. ¿Es verdad lo que dice Elena?, preguntó. María, con la cabeza baja, asintió. Carlos, lo siento. No planeé esto. Ana, sentada al lado, sentía náuseas. Su padre se volvió hacia ella. Ana. Tú. No pudo terminar. Ana negó con la cabeza, mintiendo por instinto. No. Papá. Fue un error. Pero en su interior sabía que no lo era. El beso había despertado algo real. Algo que la aterrorizaba y excitaba al mismo tiempo. La presión familiar comenzó de inmediato. Los abuelos, devotos católicos, llamaron horrorizados. Esto es un pecado, dijo la abuela Rosa. María debe irse. Carlos, dividido entre el amor por su esposa y la lealtad a su hija, optó por el silencio inicial. Pero Ana sabía que las grietas en la familia se estaban abriendo. Esa tarde, sola en su habitación, recibió un mensaje de María: tenemos que hablar. No puedo perderte. Ana borró el mensaje, pero no pudo borrar el recuerdo. ¿Qué haría ahora? El conflicto interno la consumía, el deber filial contra el deseo prohibido. Mientras tanto, en el trabajo, María enfrentaba sus propios demonios. Como abogada defensora de causas LGTB, había luchado por los derechos de otros. Pero ahora su vida personal era una hipocresía. ¿Cómo podía predicar igualdad cuando su atracción por Ana la ponía en contra de las normas sociales? Recordaba su propia juventud, reprimida en una familia tradicional de Sevilla, donde había ocultado sus sentimientos por mujeres hasta los 30. Casarse con Carlos había sido un intento de normalidad. Pero Ana lo había cambiado todo. Ana decidió confrontar a María. Se encontraron en un café discreto en el Retiro. Bajo los árboles, con el sol de mediodía iluminando sus rostros. Ana dijo: esto no puede pasar. Eres mi madrastra. María replicó: lo sé. Pero el corazón no entiende de títulos. ¿Sientes lo mismo? Ana dudó. Y en esa duda, María vio esperanza. Pero el encuentro fue interrumpido por un amigo de la familia que las vio juntas, alimentando más rumores. El día terminó con Ana llorando en su habitación, cuestionando todo. ¿Era esto amor o solo confusión? La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGTB, aún tenía bolsas de conservadurismo, especialmente en familias como la suya. El precio de seguir su corazón podía ser la pérdida de todo. Los días siguientes fueron un infierno para Ana. Carlos, en un arranque de ira, exigió que María se mudara temporalmente a un apartamento en el centro. Necesitamos espacio, dijo. Pero Ana sabía que era el principio del fin. María, con el corazón roto, empacó sus cosas en silencio, lanzando miradas cargadas de significado a Ana. Esto no termina aquí.
Susurró al despedirse. Ana. Paralizada. No respondió. Pero el vacío en la casa era palpable. En la universidad. Ana intentaba concentrarse en sus clases. Pero los rumores habían llegado hasta allí. Una amiga cercana, Laura, la confrontó en la cafetería. ¿Es verdad lo de tu madrastra? ¿Eres lesbiana? Ana sintió un nudo en la garganta. No sé qué soy, admitió por primera vez. Laura, comprensiva, la abrazó. Pero Ana se sentía expuesta. Vulnerable. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y tradición, la juzgaba en silencio. Caminando por las calles de Gran Vía, veía parejas del mismo sexo tomadas de la mano. Pero para ella era diferente, involucraba familia. Traición. María, en su nuevo apartamento en Malasaña, un barrio bohemio lleno de vida LGTB, reflexionaba sobre sus choices. Había dejado una relación estable por un impulso. Pero, ¿valía la pena? Llamó a su mejor amiga, Sofía, una activista queer. Estoy enamorada de la hija de mi marido, confesó. Sofía suspiró. María. Eso es complicado. Piensa en el daño. María sabía que tenía razón. Pero el recuerdo del beso la perseguía. Decidió escribir una carta a Ana, expresando sus sentimientos sin presiones. Te amo, pero respeto tu decisión, escribió. Ana recibió la carta en el correo y la leyó en secreto. Las palabras de María la conmovieron, despertando un deseo que no podía ignorar. Esa noche soñó con ella, con besos robados y futuro juntos. Al despertar, decidió visitar a María. Llegó al apartamento temblando. María abrió la puerta, sorprendida. Ana. Se abrazaron. Y en ese momento, Ana supo que estaba perdida. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas. Ana confesó su confusión sexual, María, su represión pasada. Pero la realidad irrumpió cuando Carlos llamó. Sé que estás ahí. Ana. Vuelve a casa. Ana colgó. Pero el miedo la invadió. ¿Estaba traicionando a su padre? El conflicto moral la desgarraba, el amor versus la lealtad familiar. Decidió quedarse esa noche, durmiendo en el sofá. Pero la tensión era eléctrica. Al amanecer, María le dijo, tenemos que elegir. O lo enfrentamos o lo terminamos. Ana, con lágrimas, respondió, quiero intentarlo. El siguiente paso fue confrontar a la familia. Ana organizó una cena en casa. Carlos, aún dolido, aceptó. Los abuelos y tíos llegaron, cargados de prejuicios. Esto es contra natura, dijo el abuelo Manuel. María, invitada a regañadientes, defendió, el amor no tiene etiquetas. Ana, tomando valor, tomó la mano de María frente a todos. Papá, la amo. Carlos se levantó y salió, dejando un silencio ensordecedor.
La reacción social no tardó. En el trabajo de María. Colegas murmuraban, clientes conservadores se retiraron. Ana. En la universidad. Enfrentaba miradas y comentarios. Una profesora la llamó a su oficina. Ana. Esto podría afectar tu futuro. Pero en medio del caos, Ana y María encontraron consuelo mutuo. Paseaban por el Parque del Retiro. Hablando de sueños. Quiero un futuro contigo, dijo Ana. María sonrió, yo también. Pero el precio es alto. Una traición inesperada vino de Laura. Celosa o asustada. Filtró detalles a la prensa local. Un artículo en El País titulado Escándalo familiar en Madrid, amor prohibido expuso todo. Ana se sintió traicionada, María. Furiosa. Confrontaron a Laura. Quien admitió, pensé que te ayudaba. La amistad se rompió, añadiendo más daño. Ana comenzó terapia, explorando su identidad. El terapeuta. Un hombre comprensivo. Le dijo, aceptarte es el primer paso. Pero las sesiones revelaron miedos profundos, rechazo familiar. Aislamiento social. María, por su parte, luchaba con la culpa. ¿Había destruido una familia por egoísmo? El clímax de esta parte llegó cuando Carlos demandó el divorcio. En la corte. Miró a María con tristeza, te amaba. Pero esto es imperdonable. Ana testificó a favor de María, eligiendo el amor sobre la sangre. Carlos la miró herido, has elegido bando. Ana lloró, sabiendo que había perdido a su padre. El precio de su decisión era la fractura familiar irrevocable. Con el divorcio finalizado, Ana y María intentaron construir una vida juntas. Se mudaron a un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde la diversidad era norma. Pero la paz era ilusoria. Los paparazzi la seguían. Y las redes sociales bullían de opiniones divididas. Algunos las apoyaban como iconos LGTB, otros las condenaban por destruir una familia. Ana, leyendo comentarios en Twitter, se sentía juzgada. ¿Somos monstruos?, preguntó a María una noche. María la abrazó, no. Solo humanas. El conflicto interno de Ana se intensificaba. En sueños, veía a su madre fallecida. Desaprobando. Despertaba sudando, cuestionando si su amor valía el dolor causado. María, notando su angustia, sugirió terapia de pareja. En las sesiones, revelaron verdades dolorosas. Ana admitió resentimiento por cómo María entró en su vida, María. Miedo al abandono. El terapeuta las guió hacia la comprensión. Pero el camino era arduo. La presión social alcanzó un pico en una manifestación LGTB en la Puerta del Sol. María fue invitada a hablar como activista. Ana la acompañó. Pero un grupo conservador protestó, gritando insultos. Pecadoras. Destruyen familias. Una piedra voló, rozando a Ana, herida físicamente y emocionalmente. Se refugió en casa. ¿Vale la pena?, sollozó. María, vendando su herida, respondió sí. Porque te amo. Carlos. Meanwhile,
Se hundía en depresión. Ana intentó contactarlo, pero él rechazaba sus llamadas. Finalmente, se encontraron en un café neutral. «Me has traicionado», dijo él. Ana lloró. «Papá. No elegí enamorarme». Carlos suavizó. «Lo sé. Pero duele». Acordaron un frágil tregua. Pero la brecha permanecía. María enfrentó un dilema ético en su trabajo. Un caso involucraba a una mujer en una situación similar, amor prohibido. Defendiéndola, María se vio reflejada, cuestionando si su relación era moral. «Quizá debamos parar», le dijo a Ana. Ana, asustada, replicó: «No. Hemos pagado demasiado». Una traición más vino de dentro. Sofía, la amiga de María, reveló que había estado enamorada de ella y sabotearon sutilmente. «Quería protegerte», mintió. María cortó lazos. Pero el daño estaba hecho, desconfianza creció entre ellas. En un viaje a Sevilla para visitar la familia de María, el rechazo fue brutal. Sus padres, tradicionales, la desheredaron. «No queremos una hija así», dijeron. María, destrozada, regresó a Madrid con Ana, quien la consoló. Pero el incidente avivó dudas en Ana. ¿Estaba destruyendo vidas? El punto de inflexión fue una crisis de salud. Ana sufrió un ataque de ansiedad severo. Hospitalizada. María estuvo a su lado. Pero Ana, en delirium, murmuró: «Quizás sea un error». Al recuperarse, confrontaron la realidad. «Necesitamos espacio», dijo Ana. María, herida, aceptó. Separadas temporalmente, Ana reflexionó. Vivió con Laura, reconciliadas, y exploró su identidad sola. Salía con otras mujeres, pero ninguna como María. María, en su apartamento, echaba de menos a Ana, pero respetaba la decisión. La reconciliación vino en una noche lluviosa. Ana llamó: «Te necesito». Se reunieron, hablando honestamente. «El amor vale el dolor», concluyó Ana. Renovaron su compromiso, pero con ojos abiertos a los costos. Con renovada determinación, Ana y María enfrentaron el mundo unidas. Participaron en foros LGTB, compartiendo su historia para ayudar a otros. En una conferencia en Barcelona, hablaron ante cientos. «El amor no pide permiso», dijo María. Ana añadió: «pero requiere coraje». El aplauso fue ensordecedor, pero no silenciaba las críticas internas. Carlos, viendo su exposición, se acercó. En una cena familiar tentativa, admitió: «Estoy intentando entender». Los abuelos, influenciados, suavizaron su postura. «Si eres feliz», dijo la abuela. Era un progreso frágil, pero real. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. Ana, graduándose, enfrentó discriminación laboral.
Empresas conservadoras rechazaban su CV al conocer su historia. Esto es por nosotras. Se quejó a María. María. Perdiendo clientes. Replicó, lucharemos. Juntas. Fundaron un grupo de apoyo para familias LGTB. Convirtiendo dolor en propósito. Una decisión controvertida fue adoptar. Querían una familia. Pero la sociedad cuestionaba, ¿dos mujeres con historia escandalosa? El proceso fue arduo. Con evaluaciones psicológicas que revivían traumas. Ana dudaba, ¿somos egoístas? María insistía, merecemos felicidad. La traición final vino de un familiar lejano que filtró documentos privados. Alegando proteger la moral. El escándalo renovado las puso en el ojo público. Ana. Furiosa. Confrontó al culpable, has destruido privacidad. Pero el daño impulsó cambios, leyes de privacidad se discutieron en el Congreso. En lo personal. María reveló un secreto, había estado en terapia por depresión post-divorcio. Temía perderte. Confesó. Ana. Conmovida. Fortaleció su vínculo. Viajaron a Granada. Reviviendo romance en la Alhambra. Bajo las estrellas. Se prometieron eternidad. Pero la realidad golpeó cuando Ana recibió una oferta de trabajo en Valencia. Es una oportunidad. Dijo. María. Atada a Madrid. Enfrentó la separación. ¿Sobreviviremos a la distancia? Decidieron intentarlo. Pero la tensión creció. Llamadas nocturnas se volvieron discusiones sobre celos y miedos. Ana. En Valencia. Conoció a una colega atractiva. Elena. La tentación fue real. Pero eligió fidelidad. Confesó a María, casi falló. María. Herida. Cuestionó, confío en ti. La crisis las llevó a terapia nuevamente. Emergiendo más fuertes. De vuelta en Madrid para Navidades. Reconciliaron con Carlos. Os acepto. Dijo él. Regalando una foto familiar antigua. Lágrimas fluyeron. Sanando heridas. El clímax fue una protesta contra discriminación. Ana y María lideraron. Enfrentando oposición violenta. En el caos. María fue empujada. Lastimándose. Ana. Protegiéndola. Gritó, basta. El incidente las unió más. Pero resaltó riesgos. Reflexionando. Ana escribió un diario, el amor es una batalla. Pero vale cada cicatriz. Los meses siguientes trajeron estabilidad. Ana regresó a Madrid. Rechazando la oferta por amor. Juntas. Expandieron su grupo de apoyo. Ayudando a decenas. Historias similares las inspiraban, mujeres luchando contra prejuicios. Pero el costo personal persistía. Ana sufría insomnio. Reviviendo rechazos, María. Migrañas por estrés. Un giro inesperado fue el reencuentro con Sofía. Arrepentida. Pidió perdón. Fui celosa. Admitió. María perdonó. Pero Ana permaneció cautelosa. La amistad se reconstruyó lentamente. Añadiendo capas a su red de apoyo. Carlos. En un gesto de redención.
Organizó una reunión familiar. En la casa de Salamanca. Todos se sentaron. He sido estrecho de mente, confesó. Los abuelos asintieron, el tiempo cambia perspectivas. Ana y María se sintieron validadas. Pero sabían que la aceptación era condicional. En lo íntimo, exploraron sueños futuros. Quiero casarme contigo, dijo Ana una tarde en el templo de Devot. María sonrió, yo también. Planeando la boda. Enfrentaron obstáculos, iglesias rechazaban. Pero encontraron un oficiante civil. Invitaciones causaron divisiones, algunos familiares declinaron. La boda fue simple. En un jardín bajo el sol madrileño. Amigos LGTB asistieron. Celebrando. Carlos caminó con Ana al altar. Un gesto simbólico. Votos fueron emotivos, a pesar de todo. Te elijo. Pero ausencias dolían. Recordando pérdidas. Post-boda. Viajaron a las Islas Canarias. Encontrando paz. En playas doradas. Reflexionaron. Hemos pagado caro, dijo María. Ana asintió, pero somos libres. De vuelta. Enfrentaron un último desafío, maternidad. Adoptaron una niña. Lucía. De un orfanato. La sociedad murmuraba. Pero ellas perseveraron. Criando a Lucía. Enseñaron tolerancia. El amor es amor. Decían. Años pasaron, la relación maduró. Conflictos menores surgían. Pero el vínculo era inquebrantable. Ana. Ahora terapeuta. Ayudaba a otros, María. En política. Abogaba por derechos. En una reflexión final. Ana miró a María, fue correcto. María sonrió, sí. Pero... ¿es siempre justo priorizar el amor personal sobre el bienestar familiar y social?